Bueno, pues muchísimas gracias a Álvaro, quien evidentemente nos demuestra, y ese es parte del espíritu de este foro, de esta plataforma, que se puede hacer dinero con un impacto social. Les reitero que la estrategia que seguimos nosotros y que además creemos firmemente es que sí hay que invertir, se puede hacer dinero de manera eficiente, siempre teniendo en cuenta el medio ambiente y el aspecto social. Creo que es la única manera que un país y una sociedad se puede desarrollar de manera sustentable. Nuestro siguiente y último, y para cerrar con broche de oro, conferencista, es el jefe de gobierno del Distrito Federal y precandidato a la presidencia de la República por el PRD, el licenciado Marcelo Ebrard, quien agradezco mucho su presencia y nos honra mucho también la presencia de su distinguida esposa Rosalinda. Muchas gracias, Rosalinda. El licenciado Ebrard estudió Relaciones Internacionales en el Colegio México y realizó una especialidad en Administración Pública en París, Francia. Inició su carrera en el servicio público en la década de los 80, participando activamente en distintos programas. En el 97 fue elegido diputado federal. En el año 2002 fue secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal. En el 2004 fue secretario de Desarrollo Social capitalino y en el 2005 renunció a este último cargo para contender por la jefatura de gobierno, cometido que logró por amplio margen al año siguiente. En el año 2010, la Fundación City Mayors le otorgó el reconocimiento como mejor alcalde del mundo. Esto no es cosa menor cuando se trata del DF. El licenciado Ebrard encabeza sin duda la izquierda con propuestas institucionales, incluyentes y competitivas. Licenciado Marcelo Ebrard, me da muchísimo gusto recibirlo y sea usted bienvenido al BIF. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Bueno, primero felicitarlos por este foro, por la dinámica y la frescura que tiene este foro, que siempre es importante, interesante. Veo que crece y crece cada vez más. Muchas gracias. Es que no me quedan los micrófonos. Gracias. Entonces, veo que va creciendo y que cada vez… Me regreso entonces a los que tenía. Decía yo que va creciendo y entonces les felicito y de veras muchas gracias por invitarme. Voy a tratar de exponerles a ustedes algunas ideas en un breve periodo y después tener un diálogo. Me parece que sería lo más interesante. Bueno, se hacen ustedes preguntas muy importantes. La pregunta que casi nos hacemos todos los días: ¿qué vamos a hacer para que nuestro país pueda crecer y podamos modificar la distribución del ingreso que tenemos hoy? Con la actual distribución del ingreso y la ruta que llevamos, probablemente nos tomaría del orden de 2 generaciones construir el país que queremos construir. Según los últimos datos, nuestro punto de partida, si tomamos que el punto de partida es hoy o el próximo año, tenemos más de la mitad de la población en pobreza. Tenemos una tasa de crecimiento económico francamente muy baja, si nos comparamos incluso con países de América Latina. Entonces, la pregunta que ustedes se hacen, pues me parece que es la pregunta esencial que nos tenemos que hacer todas y todos, y sobre todo poner manos a la obra para que lo podamos llevar a cabo, para que podamos alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. Deberíamos en esta década cambiar profundamente ese perfil, tanto social como de tasa de crecimiento del país. Ahora, ¿qué cosas necesitamos hacer? Yo diría, pensemos en el mercado interno y también pensemos en qué vamos a hacer con el mundo que está cambiando tanto. ¿Cómo nos vamos a relacionar con el resto del mundo? ¿Cómo vamos a conseguir más inversión? ¿Cómo vamos a hacer que las empresas mexicanas puedan estar presentes en los mercados internacionales de otra forma? ¿Cómo vamos a atraer más recursos a México? Mercado interno. A mí me parece muy obvio por qué el mercado interno mexicano no crece. Hay las razones principales que veo. En primer lugar,
me parece muy obvio que si seguimos con una tasa de inversión en infraestructura tan baja como la que tenemos, es muy difícil suponer un crecimiento económico mayor de nuestro mercado. Si comparamos la tasa de inversión en infraestructura en México con el resto de América Latina y con otras zonas del mundo, pues estamos muy abajo. De hecho, yo les diría, bueno, en la Ciudad de México estamos haciendo la línea 12 del metro, un poquito más de 20,000 millones de pesos. Es la obra pública más grande del país hoy por hoy. No debiera ser. Deberíamos tener más de 10, 12 proyectos, cuando menos, de ese tamaño. Podríamos hacerlo, tenemos los recursos para hacerlo. Pero en fin, un primer objetivo es que tenemos que elevar rápidamente la tasa de inversión en infraestructura, tanto pública como privada. ¿Eso es posible? Yo creo absolutamente que sí, porque es lo que estoy viviendo todos los días en el propio gobierno de la Ciudad de México. Ahora tenemos pues 5,000 millones de dólares entre 2011 y 2012, tan solo en inversión privada en infraestructura, que nunca habíamos tenido. Pero también tenemos otros proyectos que no son en infraestructura, que complementan esta inversión importante. Entonces, si se puede hacer en el Distrito Federal, yo no veo por qué no lo podamos hacer en el resto del país, combinando recursos públicos, recursos privados. Y me refiero a todo género de infraestructura. No estoy hablando solamente de lo que tradicionalmente se piensa que es infraestructura, puertos, aeropuertos, vías de comunicación, telecomunicaciones, sino estoy pensando también en infraestructura social, infraestructura para tener acceso a vivienda a una escala mucho mayor en el país. Ahora, un segundo capítulo importante es nuestra política salarial y productividad. Llevamos demasiados años en donde el salario está cayendo consistentemente año con año, independientemente de la productividad. Casi se hizo una variable independiente. El objetivo estratégico era bajar la inflación y estabilizarla. Eso ya lo logramos hace tiempo como país. Pero hoy por hoy, si ustedes ven cómo se ha comportado el salario, bueno, es muy difícil pensar que va a haber una recuperación de la demanda a nivel nacional si eso no lo corregimos, lo manejamos de otra manera. Creo que se podría, de una manera sensata, por supuesto, y responsable. Otro gran tema que me parece fundamental para que podamos reactivar nuestro mercado tiene que ver con el acceso a crédito. El acceso a crédito en México es la mitad del de Chile, hoy. Además de costos de intermediación financiera bastante elevados, si comparan ustedes lo que pasa en nuestra economía con respecto incluso a América Latina, a otros países de América Latina. Creo que podríamos hacerlo mucho mejor. Habría que plantearnos ese objetivo, porque si no tenemos acceso al crédito, no veo cómo o por qué habría que esperar un crecimiento de nuestro mercado interno. Entonces, estos son algunos de los factores principales. Déjenme decirles otro muy relevante que normalmente no está necesariamente en los diagnósticos económicos. ¿Cuál es el nivel, el promedio de escolaridad que tiene nuestro país? 8.5 años. En la Ciudad de México va a llegar a 11. Pero el promedio de escolaridad del país y la lentitud con el que está cambiando ese promedio de escolaridad, me refiero especialmente en el acceso a educación media superior y educación superior. El promedio de acceso a educación superior en México hoy es 30% como país. Hay otros países que están cambiando y están acelerando el acceso a educación superior y a media superior, y eso tiene un impacto directo en la capacidad de innovación del país y en su capacidad de crecimiento económico. Normalmente no lo tomamos en cuenta. En la mayor parte de los foros en los que yo he estado no es o no parece ser o no se considera una variable estratégica para ello, y lo es esencialmente. De manera que si queremos cambiar la realidad en la que estamos, tendríamos que hacer un esfuerzo inmenso de 2012 a 2018 para cambiar absolutamente nuestras cifras. O sea, hoy por hoy, la mitad de los jóvenes que debieran estar en educación media superior están fuera, no tienen acceso. Y en educación superior, solo 3 de cada 10. Entonces, debiera ser una meta nacional estratégica modificar esos números, cuando menos pasar en educación superior al 50% y en educación media superior en estos 6 años, invertir la cifra, es decir, que la mayoría de los jóvenes estén dentro del sistema educativo. Eso significaría que nuestro país tenga un promedio de escolaridad hacia finales de la década muy distinto al que tiene hoy.
Es decir, tendríamos que alcanzar como meta nacional 12 años de escolaridad. Es un esfuerzo titánico de lo que les estoy hablando, pero es perfectamente plausible. Y probablemente sea una de las variables más importantes, junto con otras que ya les acabo de comentar. Pero muy, muy importante, decisiva, diría yo, incluso para cambiar el perfil social del país. Si nosotros seguimos con esos promedios y con esas cifras, simplemente pensemos, si tenemos 6 jóvenes de cada 10 fuera de la preparatoria, ¿qué nivel de ingresos suponemos que van a tener esos jóvenes de aquí a las próximas décadas? Bueno, pues obviamente van a estar en desventaja, pero nuestro país también. Menciono un último punto, para después hacer una revisión rápida de lo que tiene que ver con el mundo que hacía yo la pregunta al principio. Nuestra capacidad de innovación. Cuando llegué al gobierno de la Ciudad de México, dije, bueno, uno de los principales activos que tiene la Ciudad de México, ¿cuál es? Tenemos 550 universidades. Tenemos la Universidad Nacional, que tiene el ranking más alto de todo el sistema educativo mexicano. Bueno, tenemos el 75% de la investigación científica y tecnológica. Pero, ¿cuántas patentes creen ustedes que tenemos al año por tomar ese indicador que determinan mucho la capacidad de innovación que tenemos? En el año 2006, la Ciudad de México tuvo 61 patentes otorgadas. Eso quiere decir que somos uno de los países con el coeficiente de innovación, si se compara población contra desarrollos tecnológicos que esencialmente pasan por patentes, uno de los coeficientes de innovación más bajos del mundo. Ahora, ¿qué constante van a encontrar ustedes en las sociedades y en los países que están teniendo éxito hoy? ¿Qué variable podemos decir que es casi la misma? Ustedes pueden encontrar sistemas políticos muy distintos, sistemas políticos cerrados, sistemas políticos abiertos, pueden encontrar diferentes tipos de cifras respecto a la distribución del ingreso, muchas variables que cambian. Pero lo que es una constante en todos los países que están teniendo éxito es su capacidad de innovación. Prácticamente no hay ningún país que tenga éxito que no tenga una capacidad de innovación cada vez mayor. Entonces, nosotros tenemos que ocuparnos de eso. No podemos seguir teniendo una capacidad de innovación tan baja. Está muy vinculado con qué haga el país con su educación superior, sus centros de investigación y cómo los vincula con el mercado. ¿Tiene vinculación o no con el mercado? ¿Alguien está aprovechando esos desarrollos tecnológicos o no? Y eso es lo que va a determinar al final del día una buena parte de la competitividad de nuestro país. Entonces, concluyo esta primera parte. Esfuerzo en infraestructura que es factible. Cambio en la política salarial y en la estrategia respecto a productividad. Si seguimos como vamos, muy difícil suponer un crecimiento en el mercado interno. Tener, por supuesto, un esfuerzo muy grande a nivel nacional para cambiar nuestras cifras de acceso a educación superior, educación media superior, y hacer un esfuerzo también, yo diría, titánico para la innovación y finalmente abrir el crédito lo más que podamos en todas las fórmulas directas e indirectas para que todo esto en conjunto pueda hacer que nuestro mercado interno tenga otra dinámica de crecimiento. Habría que, por supuesto, considerar lo que vamos a hacer con el campo y nuestra productividad en el campo y lo que va a ocurrir con los alimentos en los próximos años. Todo indica que van a seguir subiendo y que tendríamos que hacer un esfuerzo también para aumentar nuestra productividad, que lo podemos hacer, se podría hacer, pero sí se requiere un esfuerzo también muy grande. Bueno, todo eso es lo que yo veo que tenemos que hacer. ¿Qué hacemos con México respecto al exterior? ¿Qué está cambiando en el mundo? Bueno, evidentemente vamos a tener que pensar en otra relación, distinta relación con Estados Unidos, porque lo que pensamos allá por fines de los 80, principios de los 90, pues no tiene mucho que ver con lo que hoy está ocurriendo en Estados Unidos y con lo que va a ocurrir con su economía y cómo ha cambiado esa economía. Yo les diría, por ejemplo, estamos identificando cuáles son los mercados en los que podemos participar dentro de la economía de Estados Unidos, que no van a tener un decrecimiento, sino un crecimiento en los próximos años.
Entonces yo les diría, por ejemplo, uno de los factores más importantes en Estados Unidos va a ser la demanda agregada respecto a servicios médicos. Acaba de haber un congreso en Chicago, hay uno cada año, en donde van todos los países del mundo que están compitiendo por eso, dentro del mercado norteamericano. De México fuimos ahora 4 entidades federativas y el gobierno federal. Y llevamos a la red hospitalaria que queremos que se certifique en Estados Unidos para empezar a competir por servicios hospitalarios, servicios de diagnóstico, certificación de médicos. Bueno, ¿por qué es importante esto que les estoy diciendo? En toda la Ciudad de México teníamos un solo hospital certificado y no estamos participando en ese mercado, nada más que son billones de dólares. ¿Quién sí está participando? India, Pakistán, bueno, ya para que les doy toda la lista de países. México tiene que estar ahí. Entonces, con Estados Unidos tenemos que ser mucho más activos, mucho más previsores, actuar en conjunto el sector privado, el sector público, fijarnos metas a conseguir cada año y participar decididamente en esos, no digo que sea en ese solo mercado, estoy hablando de muchos mercados que están, porque la economía de Estados Unidos está cambiando. Y la economía de Estados Unidos por sí sola, si nosotros no aumentamos nuestra participación ahí, va a ser muy difícil que sea la respuesta para los problemas de la economía de México. Es obvio. El rol de Estados Unidos no va a ser el mismo en los próximos 20 años. Tenemos que preparar a nuestro país para eso, dado que es nuestro socio principalísimo en términos económicos. Bueno, ¿qué más tenemos que hacer? Bueno, tenemos que imaginar, diseñar y llevar a cabo una estrategia de complementariedad con Estados Unidos y Canadá, pero también con China. Yo el primer viaje que hice como jefe de gobierno electo fue a China. Invitamos a varias empresas, por fortuna logramos que vinieran, no todas las que quisiéramos, y ubicamos algunos sectores en los que podemos trabajar en conjunto, no necesariamente estar en competencia por el mismo mercado. No son muchos, pero sí existen. Debiéramos tener una participación muy activa en eso, igualmente la India. Yo les diría, y también ver los grandes centros de disponibilidad de recursos financieros. Hace poco estuve en un viaje a uno de los países que es como la llave del Golfo Pérsico, que es Kuwait. Me decían, bueno, ¿por qué vas a Kuwait? Respuesta, Kuwait acaba de anunciar, es un país de 3.9 millones de habitantes, con una producción de petróleo similar a la nuestra. Tiene un fondo soberano de 221,000 millones de dólares. ¿Saben cuánto está invertido en México hasta hoy? 300 millones. Ese país acaba de anunciar un programa de infraestructura de 4 años de 125,000 millones de dólares. ¿Cuántas empresas mexicanas están participando en eso? Ninguna, hasta ahora. ¿Qué deberíamos de estar haciendo? Pues debemos estar ahí, debemos estar presentes. Debemos alentar a nuestras empresas para que estén ahí. Ya vamos a tener embajada, ya conseguimos un vuelo directo, como en su momento se hizo también con China, y pensamos, y vamos a organizar ahora en el mes de marzo, en la primavera, una exposición de los productos de nuestra industria, de nuestras empresas, para toda la región del Golfo. No sé si vieron ustedes, pero por ejemplo Arabia Saudita acaba de asignar uno de los proyectos más grandes de la historia, que es el tren rápido que va a cruzar todo ese país, y Emiratos Árabes también. Bueno, lo ganó una empresa española, es el contrato más grande de la historia. Pregunta, ¿por qué no estamos ahí en las dos vías? En la vía de promover nuestros productos, participar, ganar experiencia internacional, y en la vía de atraer inversiones con un país que tiene semejante fondo soberano. Lo mismo habría que hacer con el resto de los países del Golfo, solo lo pongo como un ejemplo. Tenemos que pensar qué va a hacer de México en este escenario internacional en los próximos 20 años, qué debemos hacer hoy. Tenemos que estar presentes, tenemos que preparar personas, gente especializada, tenemos que conocer sus mercados, tenemos que ser efectivos para atraerlos, para atraer inversiones. Y bueno, nosotros aquí en el DF todos los años lo estamos haciendo, mandamos gente a China,
ahora vamos a mandar gente al Golfo Pérsico también, en fin. Tener la mentalidad, los ojos abiertos de qué tiene que hacer México y podemos lograr lo que nos propongamos. En fin, tener la mentalidad, los ojos abiertos de qué tiene que hacer México y podemos lograr lo que nos propongamos. No hay razón por la cual no podamos alcanzar esos objetivos. Entonces, todo eso hay que hacer, en lo interno y en lo externo. ¿Cómo lo hacemos? Yo he dicho, hagamos un gobierno de coalición. Hay a quienes no les gusta la idea, pero si ustedes me permiten, brevemente explico qué es eso. Necesitamos un gobierno en donde digamos, este es el programa, acabo de hacer una descripción muy general, pero digamos, esto es el programa, estas son las 15 cosas que queremos hacer. Busquemos tener varios partidos participando, busquemos tener mayoría en la Cámara de Diputados y si se puede en la de senadores también. Hagamos un gobierno donde hay integrantes de varios partidos, hagamos un servicio civil muy competente, que no veo por qué no podamos lograr, y cada 3 años tendremos que ratificar esa coalición en función, obviamente, de sus resultados. Si se tienen buenos resultados, vas a tener buenos resultados también de carácter electoral. No veo cómo se va a resolver hacer un programa ambicioso en México si seguimos con la actual situación en donde cada año se nos dice no se pudo hacer esto porque no se pasó tal cual ley o porque no se tiene mayoría en las cámaras. Sí se necesita tener esa mayoría, pero para construirla hay que hacer una coalición. Es decir, nos tenemos que acostumbrar a trabajar con otros. Nos tenemos que acostumbrar a que no solo se va a hacer lo que diga uno u otra fuerza política. Y por último, nos tenemos que acostumbrar a que el país tenga claro que si se vota por un programa, se va a poder llevar a cabo. Caso contrario, estamos en una situación muy rara, porque el programa que se ofrece y que finalmente resulta vencedor, no necesariamente se va a poder llevar a cabo. Entonces, por eso digo que hay que hacer gobiernos de coalición. Gobiernos de coalición. ¿Cómo se podría hacer? Separar al jefe de Estado, al presidente, mantiene el mando de las Fuerzas Armadas, mantiene la representación del país en el exterior. Digamos, un caso similar podría ser el de Francia, hay otros, pero el de Francia creo que es un buen caso. Necesitamos un presidente con una fuerte investidura. ¿Por qué? Por la dimensión del país y porque es lo que más nos conviene. Y por otro lado, tener un jefe de gobierno o de gabinete que sea el responsable directo del curso de la administración durante los 3 años entre una elección y otra, y que encabece la coalición de gobierno. ¿Quiénes participan? Los partidos que estén de acuerdo con el programa que se va a llevar a cabo. Bueno, entonces, esto es lo que yo pienso. Les agradezco mucho su atención en esta primera parte y me gustaría mucho escuchar sus comentarios, reacciones, preguntas y observaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Vi una mano por ahí. Perdón. Sí. Sí, adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Aldrin, soy estudiante de la licenciatura de Dirección Financiera en el ITAM. Y bueno, me parecen muy acertadas todas las propuestas que nos ha dado. La verdad, tuvimos a 2 precandidatos anteriormente y ninguno hizo propuestas tal cual. Pero me gustaría saber cuál es como su propuesta hacia el tema de seguridad social. Bueno, hacia el tema de seguridad pública. ¿Seguridad pública o seguridad social? Pública, perdón. Seguridad pública. Sí, cómo no, muchas gracias. Yo te diría, en materia de seguridad, yo pienso que tenemos que pensar en que tenemos como una mesa que tiene 4 patas, si se me permite el ejemplo. O sea, es imposible suponer que tú vas a tener una estrategia de seguridad con una sola cosa, una sola acción, porque no creo que logremos los resultados. ¿Cuáles serían las 4 patas? La primera, necesitamos policías estatales. En México hubo la tradición muchos años de que todas las fuerzas armadas civiles o militares estaban bajo el control directo del Ejecutivo Federal. Eso fue una tradición política en México muchos años. Bueno, el caso es todavía en el DF, ¿no? Yo tengo que proponerle al presidente quién es el secretario de Seguridad. Eso llevó a que
un buen número de estados, quizás la mayoría, se tengan policías muy débiles. Entonces necesitamos crear policías fuertes en dimensión, entrenamiento, etcétera. Tienes que aumentar también la capacidad de investigación a nivel local, particularmente en algunos delitos, por ejemplo, homicidio. Eso nosotros lo medimos diario, ¿no? Es decir, si no somos capaces de investigar más de la mitad de los homicidios, pues entonces está muy grave porque tienes una impunidad que empieza en homicidios. Bueno, es una primera, digamos, un primer sostén de tu estrategia de seguridad. Eso permitiría que podamos replegar al Ejército y a la Marina, que hoy están cumpliendo funciones de emergencia como si fueran policía. Los ves en muchos estados de la República. Y bueno, entiendo el argumento de decir, bueno, si no mando al Ejército, ¿a quién mando? No tengo un apoyo, no tengo una policía. Bueno, entonces vamos a formarlas. En el caso del DF eso ha sido una gran ventaja. Tener una sola policía con mando unitario, desde luego no es una policía perfecta para nada, pero sí se te facilita mucho el trabajo si es unitaria y tiene la suficiente dimensión para que podamos reaccionar ante cualquier eventualidad. Bueno, el segundo sostén yo creo que tiene que ver con todo lo que es persecución, investigación y control de las utilidades de quienes están en actividades ilícitas, porque es muy buen negocio. O sea, tienes costos de inversión bajos, costos de operación bajos, riesgos relativamente bajos y utilidades muy grandes. Entonces, desde el punto de vista de una economía, si nosotros no logramos aumentarles el costo o reducir sus utilidades, ¿por qué suponemos que les vamos a ganar? Entonces, acá nosotros, digamos, hemos expropiado el predio de la Ford, eran casi 4 hectáreas. Cada calle tenía el nombre de un vehículo, porque ahí lo que se hacía era ordenar robos de vehículos, desarmar vehículos, vender autopartes porque aumentas tu utilidad, o sea, desarmaban el vehículo para eso, y especializarse por marca. Entonces tenías una calle de Ford, otra de Suru, otra de no sé qué, otra de no sé qué, otra de no. Le decían el predio de la Ford por eso, era un gran centro de comercialización. Eso lo expropiamos en el año 2007. Te lo menciono por esto, tratar de ilustrar el argumento. Hoy en la Ciudad de México en promedio se están robando menos de 50 vehículos al día, cuando llegamos a tener 120. ¿Por qué es tan importante el robo a vehículo? Porque el robo a vehículo casi te determina tu actividad delincuencial general. ¿Por qué? Los delincuentes necesitan vehículos, obvio. Digo, no solo para venderlos, sino para operar, para hacer otros delitos. Entonces, cuando sube el número de robo de vehículos, tienes un problema muy grave. Entonces, el segundo punto es dificultarles al máximo posible comercialización, posesión y todas sus actividades logísticas que tienen que ver con actividades delincuenciales. Ahora tenemos más de 90 casos de extinción de dominio. ¿Ahí qué tienes? Hoteles de trata de personas. Todos los dueños dicen que ellos no sabían, por supuesto, pero lo que estamos diciendo es no. Si este es un inmueble dedicado a actividades ilegales, pues por supuesto que le vamos a aplicar la ley de extinción de dominio. Ha sido un buen debate en la Corte también, bueno, los colegiados. Tenemos predios en donde se albergan tráilers robados, mismo tratamiento, es decir, extinción de dominio. Venta de autopartes robadas. Aquí lo que hemos hecho es invertir la lógica. Llegas y dices, bueno, a ver, de todo esto que estás vendiendo, ¿qué es legal? Tráete la factura, ¿no? Entonces te das cuenta que pues, no hay tal. En consecuencia, trámite de extinción de dominio. Lo mismo casos de seguridad para secuestro, en fin. Entonces, ese es un segundo elemento que me parece sumamente importante. El tercer elemento que me parece sumamente importante es lo que acabo de hablar ahorita, de decir, respecto en particular a los jóvenes que están entre 15 y 19, 20 años. Sí, debemos ocuparnos, no de poner una disposición legal que diga que es obligatorio, sino de garantizar que estén dentro del sistema escolar. Con el número de jóvenes que tenemos fuera, de veras, podemos tener mucha violencia de todo tipo. O sea, no es un proyecto lógico. Y si ustedes me permiten, pongo un caso de algo que nos ha ido bien. Aquí en la ciudad estamos financiando a 200,000 jóvenes en preparatoria, todo lo que son preparatorias públicas.
No importa si es de la UNAM, en fin, del Poli, de quien sea. Entonces, por el hecho de ser alumna o alumno regular, tienes derecho a 500 pesos al mes, puedes llegar hasta 1,000 si sacas 9 o 10 de calificación. ¿Qué pasó en la ciudad? El porcentaje de deserción bajó de 23% a 6%. Y nuestro promedio, de acuerdo al informe que hizo la UNAM, subió de 7.2 a 8.3, calificación. ¿Qué tanto nos puede costar hacer eso a nivel nacional? ¿Qué tan caro es? Costaría 18,000 millones de pesos. La verdad, estamos gastando eso en muchas otras cosas que no tienen el mismo efecto. Entonces, para mí eso sería otro soporte muy importante de la estrategia de seguridad. Último soporte, sentarse con Estados Unidos a tratar de entender qué es lo que van a hacer realmente y qué es lo que nosotros vamos a hacer. Porque no puedes ganar esa batalla si no tienes en cuenta a Estados Unidos, para bien o para mal. Deberíamos ponernos de acuerdo. ¿Por qué te digo esto? Por ejemplo, en México no está penalizado el consumo. Hay quien, a veces no nos queda claro eso, pero hoy en el Código Penal tienes derecho a ser consumidor. No tienes derecho a producir y distribuir, pero como consumidor no eres, digo, salvo que lleves 3 kilos de cocaína, ¿verdad? Pues nadie te cree que es para tu consumo. Pero estoy hablando del consumo de una persona, incluso está fijado en la ley cuánto es lo que se puede, etcétera. En Estados Unidos tenemos 19 entidades, estados de la Unión, que están legalizando algún tramo de consumo o producción o distribución. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo para hacer la misma estrategia. No tiene caso que nosotros hagamos aquí una cosa y ellos allá hagan otra. Deberíamos tener una misma línea estratégica. Si se va a tratar en serio de controlar el flujo de estas sustancias y de todos sus derivados, entonces sí se requiere que entre ambos controlemos armas, por ejemplo, o el cash flow, porque es muchísimo dinero. El último informe de FBI al Congreso de Estados Unidos es que el negocio completo vale 223 billones de dólares al año. Entonces, estás hablando de una gran suma de dinero. Entonces, desde mi punto de vista, debiéramos ponernos de acuerdo con Estados Unidos y seguir más o menos, digamos, la misma estrategia hasta donde sea posible. Si nosotros hacemos una cosa y ellos otra, no nos va a funcionar ni a unos ni a otros. Entonces, son 4. Resultado, seguridad. ¿Puedes lograr esto en meses? Probablemente no. Sí te va a tomar un poco de tiempo, pero sí lo puedes lograr, puedes romper la curva. Lo que nos debe preocupar hoy es que todas las actividades delictivas van al alza, con porcentajes preocupantes de incremento. Entonces, tenemos que romper esa curva y para eso utilizar todos los instrumentos que acabo de decir. ¿Eso es factible? Yo creo que sí. Ahora, si eso se acompaña con que la economía vaya mejor, fantástico. Ayudaría muchísimo. Está más que probado. Hay muchos estudios que prueban la altísima correlación entre robo de vehículo y todos los robos y la evolución de la economía. Entonces, nos ayudaría muchísimo. Por eso es muy importante también. Entonces, yo creo que sí se puede hacer. Hay que hacer todo ese trabajo. Pero yo me preguntaría, ¿qué otra prioridad tenemos más alta que esa como país? Pues entonces hagámoslo. Vamos a hacerlo. Es perfectamente posible. Difícil, pero posible. Espero haber contestado tu pregunta. Una pregunta rápida. ¿Ya no? Sí, aunque bueno, estuvo aquí uno de los candidatos del PRI, también habló de la coalición, ahora a favor. Y bueno, ya ves que a veces hablan a favor y a veces en contra, pero bueno, en fin, mi pregunta es, con este espíritu y viendo un poco las encuestas, cómo está el candidato del PRI, PAN, usted, ¿hay posibilidades de una coalición de candidatos entre el PRD y el PAN? Y primera pregunta, ¿usted lo aceptaría? Y después, ¿el partido aceptaría? ¿Su partido aceptaría? Te encanta complicar las cosas. Yo diría,
Sí, ya que lo complicó, le puso todavía más. Bueno, yo lo que diría es, la legislación electoral mexicana tiene un diseño que dificulta la coalición. ¿Por qué? Les explico brevemente. Las campañas oficialmente empiezan en abril. O sea que ahorita yo no estoy en campaña, porque si hay alguien del IFE, no es el caso. Digamos que es difusa o confusa esa norma, pero en fin, en abril empiezan las campañas. Y las coaliciones electorales las tienes que registrar en noviembre. Son muchos meses antes, ¿no? Entonces eso dificulta el que puedas tener coaliciones complejas. Digo, ya sabemos que el PRI va a ir en coalición, por ejemplo, con el Partido Verde. Bueno, eso ha pasado en todas las elecciones. Pero para una coalición ya más compleja, no creo que nos dé tiempo de aquí al 18 de noviembre. Vaya, respecto a tu pregunta, como coalición electoral no lo veo posible. Lo que estamos planteando es, bueno, entonces pensemos en una coalición de gobierno. Para eso necesitas algunos cambios en la Constitución, para lo que acabo de decir, de jefe de Estado, jefe de gobierno. ¿Lo aceptarían los integrantes de cada partido? Yo te diría hoy, así es probable que muchísimos se opondrían. Pero ¿qué tal cuando ya tengamos el número de diputados electos y digas, bueno, ahora sí, nadie tiene mayoría absoluta? Entonces tienes dos posibilidades, o haces arreglos por ley, o sea, cada ley es una negociación, a ver si lo sacas, etcétera, 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 etcétera. De todas maneras vas a tener que, alguien va a tener que votar contigo a fuerza. Pongo un ejemplo, el presupuesto se está discutiendo hoy, mañana se va a votar. ¿Qué es lo que sucede normalmente en el presupuesto? Voto por unanimidad. Digamos, esa sería una coalición perfecta, ¿no? Pero eso pasa cada año. Hay leyes más polémicas, la cuestión fiscal, la cuestión laboral, la cuestión energética, probablemente educación también, que llevan 20 años en debate, quizá más. Entonces necesitamos tener una mayoría en la Cámara. Yo no creo, porque me han dicho algunos compañeros o conocidos que están en el PRI y me dicen, bueno, es que nosotros podemos sacar el 50+1 o algo así. No lo creo. Sería una excepción. Por lo regular eso no ocurre. Tan es así que llevamos 14 años igual. Estamos más o menos en tercios, o alguien saca 40 y el otro saca 20 y así. Entonces, ¿por qué no creamos un sistema que tenga incentivos para cooperar entre todos? Digamos, al máximo posible. Entonces, gobierno de coalición yo creo que es una buena idea. Déjame contestar tu pregunta por último. Cada vez es menos ideológico el tema. O sea, si tú hoy vas, no sé, con la gente que está entre 18 y 30, 35 años, que sé que es la mayoría aquí, es mucho menos ideológico de lo que fuimos nosotros en nuestra generación. Es decir, tú les dices ahora, ¿tú eres de izquierda o de derecha? Te van a decir, pues depende, dime qué tema, ¿no? O sea, yo mismo podría aquí hacer ahora una demostración, una encuesta sobre temas específicos que a lo mejor vamos a tener muy diferentes votaciones y cada vez es menos ideológico, es más sobre cada tema, cada causa. Entonces, lo mismo está ocurriendo en los partidos. O sea, ¿qué anticipo? Que va a ser casi inevitable pensar en una coalición muy pronto. Gane quien gane las elecciones. Y que tendremos que ser mucho más pragmáticos en el orden de nuestras prioridades. A veces pragmático se oye como mala idea, como que no tienes convicciones. Pero no es lo que quiero decir, lo que quiero decir es, bueno, ¿cómo le hacemos para tener la mayoría suficiente para lograr un objetivo que nos es común cuando menos a la mayoría? Y si tienes que ceder algo, lo cedes. Lo que importa es que podamos salir adelante. Acabo de hablar de educación, por ejemplo, pues todo el mundo estamos de acuerdo, pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Quién podría estar en contra de eso? Pues no creo que haya mucha gente que esté en contra, incluyendo los partidos y sus diputados. Creo que lo podríamos lograr, pero eso implica modificar el presupuesto. El presupuesto de educación este año va a crecer 0.3%. Necesitamos que crezca más. Bueno, conclusión. No veo una coalición electoral por los tiempos. Sí veo una coalición de gobierno y sí veo
una ciudadanía cada vez más cercana a esa idea de lo que podría haber sido hace quizá 10 años o 15 años. Lo veo mucho más factible y deseable. Yo creo que es mejor que nos digan a los ciudadanos, mira, vas a tener un gobierno que tiene mayoría, participan estos partidos, estas son las metas, estos son los objetivos y esto es lo que vamos a cumplir. Te es mucho mejor como ciudadano que tratar de entender la complejidad de nuestro Congreso, luego investigar quién votó qué y tercero, saber a cambio de qué se votó qué. Sería mucho más sencillo para los ciudadanos, creo yo, para rendir cuentas. No hay manera en nuestra vida parlamentaria de tener mayorías si no tienes más de un partido en el mismo programa. Entonces yo creo que va a ser inevitable y ojalá se pueda hacer y se haga bien. Modifiquemos la ley, no hay que modificar grandes cosas y podamos ir hacia allá y tener resultados. No queremos otros 6 años de lo mismo, ¿no? De sentir que no estamos avanzando. No culpa a nadie, pero es el sentimiento general. Necesitamos romper eso. Entonces creo que la coalición es un buen instrumento. Bien. El águila. Bien, está padrísimo. Un detalle. ¿Y por qué se llama Inca si es nuestro señor? A ver si me puedes mandar una lista de los empresarios asistentes. Aquí me checan. Sí, encima. El señor Quintana quiere una foto con Inca, que no le tocó. Ok, claro, seguro. Busca, pregunta por CIMAT de medios. Ah, es la agencia. Sí, cierto. Quintana quiere que foto con ¿Y con mi plato? Claro. ¿Dónde está el de Tony? Llama al fotógrafo. Porque ¿me pueden mandar a un fotógrafo acá para que tome una foto, por favor? El video, ahí va, Ale va, pues. Que ya ¿Qué le pasa? Gracias a todos. Obviamente damos por finalizado el BIF. Nos vemos el año que entra. Gracias.